Hola Fede, ¿cómo estás? Hola, mi Dani. ¿Cómo anda todo? Todo bien, estoy lista para que grabemos nuestro sexto episodio de Cosas Muy Importantes. Muy importante. Culturizando presenta Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico. A ver, en el episodio anterior estuvimos hablando de descubrimientos accidentales. En el episodio anterior. En el episodio anterior de Cosas Muy Importantes hablamos de descubrimientos accidentales o serendipias, pero hoy nos vamos hacia algo un poco más misterioso, porque bueno, si bien los que nos conocen saben que nosotros somos unos grandes fanáticos de todo lo que es el misterio Y de CSI. y de lo tenebroso. ¿Tú te acuerdas de CSI, no? Claro, si nosotros vimos CSI, a mí me gustaba Las Vegas. También. Aunque también el de Miami era divertido. No, el de Miami nunca me gustó, pero el de Las Vegas sí creo que los vi todos, por lo menos. Bueno, no, lo vimos hasta que se fue Grissom. Exacto. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de crímenes, aunque nos encantan estos temas. De hecho, Federico, tú eres un gran aficionado a todos estos temas. Es mórbido. Sí, horrorosos. Tú eres... Bueno, vamos a aprovechar de comentarlo. Tú eres quien lleva todo el grupo y la cuenta de Horrores Humanos, que es una de las marcas emblemáticas de Culturizando. Y también nos gusta muchísimo lo que son los grandes misterios. Y en esta onda de misterios y cosas así como... Como misteriosa. misterios y cosas misteriosas, están las desapariciones. Ajá. Pero hay desapariciones que O sea, van... vamos desde el señor que fue a comprar el pan y no regresó nunca. Ajá, que dijo, ya vengo que voy a ir a comprar un pan y unos cigarros y no volvió más. Cuando yo era chiquito, ese era el papá que se iba para el Carrizo, siempre era así. Sí, no, fue a Eso comprar cigarros. debe tener alguna historia, debe venir de alguna historia de ya vengo. Bueno, ojalá hay alguno de nuestros oyentes nos escriba y sí, bueno, ojalá no tenga una anécdota personal así, pero a lo mejor que conozca algo de eso, ¿no? Sí, el origen de dónde viene el ya vengo que voy a ir a comprar el pan y los cigarros y no volver. Bueno. Exactamente. Pero estas desapariciones que vamos a hablar hoy van un poco más allá de esa desaparición del hogar, que es terrible también, pero que no es lo que vamos a hablar hoy. Sí, estas son las que llegan a las noticias. Estas son las que llegan a las noticias y trascienden y bueno, y marcan un hito en la historia. Muchas han tenido resolución, otras siguen siendo un misterio. Sí. Nosotros hemos seleccionado para conversar esta noche 3 particulares. Una no es de una persona, es de un objeto. Y vaya qué objeto, ¿eh? Vaya qué objeto. Otra sí es de una persona muy admirable y otra es de un pillo con mucha suerte y mucha inteligencia. Y mucha inteligencia. Y digamos que, para hacer la introducción, el objeto apareció, la persona célebre no se apareció. Sabe, y el pillo se salió con la suya. Exacto. Entonces hoy vamos a hablarles de 3 famosas desapariciones. Vamos a empezar con el robo del siglo, considerado el robo del siglo XX, que fue la Mona Lisa. Resulta que la Mona Lisa se la robaron en una oportunidad. Sí. Y antes de que se la robaran no era tan famosa. De hecho, el robo le dio ese toque célebre. Bueno, quizás habría que empezar explicando que la Mona Lisa fue la última obra de Leonardo da Vinci y era ese cuadro que él retocaba y retocaba. Sí, como que no estaba muy conforme. Definitivamente él no estaba nada conforme con el cuadro y ese cuadro se quedó en posesión de da Vinci hasta que murió. Y lo compró Francisco I, que era el rey de Francia, y colgó la pintura en su baño. En el baño. La Mona Lisa pasó por muchos sitios, porque también la tuvo Napoleón. En un momento determinado él pidió que la sacaran del museo y se la llevaran a su casa. Y él la tenía en la sala, en el cuarto. ¿En el cuarto? ¿Cómo era que le decía? Madame Lisa. La Madame Lisa estuvo en el cuarto de Napoleón. Bueno, el hecho es que el cuadro no era... Yo estoy seguro que Napoleón era una cosa así como Pepe Le Pew. Sí, bueno, era un
personaje bien, bien interesante. De hecho, deberíamos dedicar cosas muy importantes para comentar algunos datos curiosos de Napoleón, porque tiene un montón. Sí, empezando por sus hemorroides que le costaron Waterloo. Exacto. Pero bueno, vamos a hacer... Eso es otra historia. Otra historia. El hecho es que la Mona Lisa finalmente queda en el Museo del Louvre y en 1911 la roban del museo. Pero es muy curioso el robo porque, aparte, a ver, es una cosa que tú dices, definitivamente no había nada de seguridad. No. Porque la manera en la que la persona que se la lleva, la escondió y se la llevó. Fíjate que lo hemos hablado, eso es un cuadrito. Sí, no es un cuadro muy grande. Ajá. Es un cuadro, bueno, cabe dentro de la braga de una persona que fue el bueno, pero ya está diciendo cómo se la llevaron. no adelante. Es que es insólito. Sí. Pero es un cuadro de 77 centímetros por 65. Imagínate tú, es un Creo cuadro que bastante 65, pequeño. pero sí sé que son 77 centímetros. Es un cuadro pequeño. Es un cuadrito. Entonces, bueno, resulta que había un trabajador italiano que trabajaba en el Louvre y ¿cómo era que se llamaba? Vincenzo Perugia. Bueno, este Vincenzo estaba histérico porque los franceses lo trataban mal, decía que eran racistas con él. Exactamente, de hecho todo esto se sabe después de que a él finalmente lo detienen y dan con que él es el ladrón de la obra. Pero él entró un día al museo, él trabajaba en el museo, era personal de mantenimiento, y en la braga, el overol que utilizaban... él estaba poniéndole el vidrio. Ajá, pero él lo que hizo fue que lo desmontó, se lo metió dentro de la braga y se fue. Sí, se fue caminando. Y al día siguiente se dieron cuenta que estaba el hueco en la pared y fue el escándalo, y eso salió en todas las noticias, y la gente fue así como que se robaron, ¿qué? No, el cuadro de la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Oye, vale, ¿cuál era ese cuadro? Y ahí empieza la gran búsqueda de la Mona Lisa. De hecho, es probablemente el primer robo de algo material que alcanzó las noticias a nivel mundial. Exacto. Porque Francia lo trató como un asunto de Estado. Exacto. Entonces movilizaron todo para encontrar la Mona Lisa. Pero lo más curioso de todo esto es que los primeros sospechosos del robo fueron nada más y nada menos que Pablo Picasso y el poeta Guillaume Apollinaire. Ajá. Que eran amigos. Ellos eran amigos y ellos tenían como una cofradía que era conocida como la Banda Picasso, de donde no soportaban... Eran unos malandros muy cultos. Eran unos malandros muy cultos. Ellos se caracterizaban por ser unos rebeldes y unos radicales. En realidad no era un tema de robar por dinero, sino era como antisistema, pues. Sí, de hecho Picasso lo que se robaba era esculturas. De hecho, él no llegó a robársela a él directamente, sino que él había tenido un problema con la ley anterior a esta situación con la Mona Lisa, porque otro radical se había robado, amigo de él, se había robado unas esculturas y se las había dado a Picasso para que se las guardara. Ok. Picasso las guardó, y no solo las guardó, sino que las utilizó como inspiración para algunos cuadros. En ese momento él estaba pintando a las señoritas de Aviñón y estaba fascinado por todo el arte antiguo, todo el arte primitivo. Entonces él aprovechó y guardó un par de estatuillas ibéricas que se habían robado de un museo. Incluso pensaron en botarlas al río para deshacerse de ellas. Él no pudo. No, es que Apollinaire decidió venderlas, y cuando las estaba vendiendo fue que los atraparon. Bueno, pero no importa, porque Picasso le devolvió el favor. Cuando detienen a Apollinaire, la policía lo empieza a interrogar. Claro, como uno de los principales sospechosos, porque dijeron, a esto les gusta robar arte, fueron estos. Y como buen poeta, ¿qué fue lo que hizo? ¡Fue Picasso! Exacto, él dijo, yo no fui, pregúntenle a Picasso. Llaman a Picasso, se lo llevan detenido, dicen que llegó súper descompuesto a la comisaría, de hecho dicen que hasta lloró. Ay, pobre loco. Que estaba totalmente... Con lo macho que era. Sí, pero estaba súper desencajado con la situación, que cuando le traen a Apollinaire enfrente, él lo niega, ¿cuál Judas? Él dice, no. Yo no conozco a este Este tipo. tipo no lo conozco. Y bueno, finalmente no tenían pruebas contra ellos, y luego de un par de días de interrogaciones y qué sé yo, los liberan. Uh-huh. Pero la amistad de ellos se rompe a raíz de esto. Y así pasa el tiempo
y el cuadro sigue desaparecido por mucho tiempo. 2 años. 2 años. Esto ocurrió en 1911. El cuadro finalmente dan con En 1913. En el 13 con Peruglia. Que trató de vendérselo a un mercader de arte, que obviamente, o sea, ese no es un cuadro que tú puedes pasar desapercibido. No, aunque no era la celebridad que es hoy en día, igual sí, pero era de Da Vinci. Era un Da Vinci, o sea, tú no cargas un Da Vinci, mira, aquí te vendo este cuadro. Exacto. Y además ya se había levantado una alerta sobre el cuadro y bueno, al tipo lo atrapan. Él había sido un antiguo trabajador que nadie investigó eso, es lo que yo me pregunto. O sea, el tipo fue a trabajar un día y desapareció y nadie se preguntó. Pero bueno, pero es que el mundo era otro. Otro. ¿A qué lo iban a llamar? El celular. Sí, definitivamente el mundo era otro. Y el hombre confiesa, bueno, sí, yo me lo robé, pero no era por dinero, me lo robé porque ese cuadro tiene que volver a su tierra natal. Sí, pues tú sabes que eso ya han dicho que eso es mentira, porque el tipo tenía una lista de posibles compradores norteamericanos encima cuando lo atraparon. Ah, bueno, imagínate tú. Él se inventó todo esto para quedar... Sí, o sea, como para darle un toque heroico a su robo. Es italiano, o sea, es un chimbo. Bueno, lo está diciendo un italiano, que conste. Espérense. Chimbo en colombiano tengo entendido que es chévere, como nosotros decimos chévere, es algo bueno, magnífico, etcétera. Pero para nosotros algo chimbo es algo chimbo. Sí, es algo así como sospechoso, mal hecho, dudoso, sospechoso, dudoso. Exacto, sobre todo mal hecho. Sí. Entonces, bueno, el hecho es que a este señor le dan 1 año y 15 días de prisión. Finalmente lo que pagó de condena fueron 7 meses, pero nadie le dio mayor importancia a él porque ahí mismo empezó la Primera Guerra y había que ocuparse de cosas más importantes. Sí, tuvo suerte. Entonces, lo más curioso es que ese era el último cuadro que la gente iba a ver al Louvre. Pero después de que se lo robaron, aumentaron muchísimo las visitas en el Louvre y la gente iba a ver el espacio vacío. Sí. Bueno. Era muy curioso porque el museo estuvo cerrado unos días mientras hacían la investigación, la primera investigación, cuando se dieron cuenta, mira, falta un cuadro, que Dios mío, ¿qué cuadro? ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos? Cerraron el museo unos días, pero después lo reabrieron. Uh-huh. Y estaba el hueco vacío en la pared. Y la gente iba al museo nada más a ver el espacio vacío. Arte moderno. Entonces dicen que este es el inicio del arte conceptual. El hueco vacío en la pared donde estaba la Mona Lisa. Claro. Finalmente, bueno, la Mona Lisa vuelve a su sitio. Picasso queda libre, por supuesto, de toda culpa porque él no tenía nada que ver. Sin embargo, y paradójicamente, Picasso luego se destaca como el pintor que conocemos hoy en día. Pintó más de 16.000 obras. Y se convirtió en el artista más robado de la historia. Bien hecho. Mira, hablando un poco de arte, nosotros debemos tener algunos oyentes venezolanos. Y yo quisiera que alguien me explicara por qué aquí en los años 80 vendían cuadros y lentes de sol. Hacían unas ferias. O sea, para que todos lo sepan, absurdo. Sobre todo los que son jóvenes y a lo mejor quizás los más jóvenes no llegaron a ver nunca eso. No, pero aquí uno llegaba y prendía la televisión, sí, antes el cable y todo esto, y de repente pasaban un comercial que era de la gran feria de cuadros y lentes de sol. Era la feria del arte y los lentes de sol, y lo hacían en un hotel muy reconocido. Sí, o sea, pero por Dios, pero ¿qué clase de mezcla es esa? Fueron años. Pero es que en los 80, cuando tú y yo éramos pequeños... O sea, los artistas usaban lentes de sol. Bueno, no sé, pero no, yo lo que te iba a decir es que se hacían esas reuniones que eran como 2 en 1. Uh-huh. ¿Nunca llegaste a ir con tu mamá a una fiesta de Tupperware? No. Yo sí, claro, yo era niña. Y acompañaba a mi mamá a esas cosas, pero entonces eran unas reuniones de señoras donde comían dulcitos, conversaban, se tomaban un vinito, qué sé yo, y había alguien que vendía Tupperware. Como Avon. Exacto, pero era muy loco, porque eran las fiestas de los Tupperware. Exacto. Bueno, la fiesta, las grandes salones de exposiciones de los lentes de sol y el arte eran de estos eventos absurdos. Pero es que eso no tiene lógica, o sea, que te vendan Tupperware con tu mamá tiene lógica, pero que te vendan lentes de sol y cuadros, o sea, alguien que me explique por qué.
Sí, sí, bueno, y cabe destacar, y aquí volvemos a la palabra chimbo, que todo era chimbo, los lentes eran chimbo y las obras de arte también, porque no eran ninguna grandes obras. Que yo sepa, no salió ningún pintor reconocido de esos grandes salones de exposiciones de los lentes de sol. Pues, con sus lentes de sol probablemente. Eso era muy absurdo, es verdad. En fin, bueno, tuvimos una pequeña pausa. De 24 horas exactas. No, patrocinada por nuestro hijo pequeño. Pero continuando con la conversación, por suerte esas exposiciones de cuadros y de obras de arte y lentes de sol desaparecieron. Sí. Y alguien por fin se dio cuenta de que eran absurdas. Sí, de que quizás no eran una buena idea, pero deben haber sido un buen negocio, ¿sabes? Porque las hicieron por muchos años. Sí, por lo menos por 15. Eso es muchísimo tiempo. Sí, bueno. El hecho es que eso ya no existe. Y volviendo a hablar de las desapariciones famosas, no podemos pasar por alto también de una dama, pero en este caso no es la Mona Lisa, que además contó con mejor suerte porque sí apareció. En este caso vamos a hablar de una de las figuras femeninas históricas mías favoritas. Quizás una de las más importantes. Sí, Amelia Earhart, señores. Amelia, la importante aviadora estadounidense, valiente, aguerrida, temeraria, que tuvo una desaparición muy célebre y que hasta el sol de hoy despierta todavía algunas hipótesis curiosas. Bueno, cuéntame un poquito de ella. Fíjate, Amelia, como te decía, es uno de los personajes femeninos que más me gusta a mí, que más me ha llamado la atención. Yo creo que si tengo que tener mi hall de la fama de mujeres inspiradoras, está Marie Curie, está ella, claro, está Janis Joplin. En el caso de Amelia, sin duda era una mujer muy valiente, una pionera en su época. Ella nació en Estados Unidos, ella venía de una familia acomodada económicamente, se crió en Kansas, era hija de un abogado, nieta de un juez. Tenía una vida bastante estable, bastante tranquila. Siempre fue una niña muy inquieta, que le gustaba hacer cosas que usualmente hacían los varones. Treparse en árboles, disparar rifles y cazar. Era muy osada, ¿no?, para ser una niña en la época. Ella nació en 1898. Ella desde niña mostró esta personalidad toda audaz, toda inquieta. Y uno de sus hobbies se dice que era recolectar recortes de prensa con historias de mujeres que sobresalieran. En actividades tradicionalmente hechas por los hombres. Okay. O sea, a ella le gustaba coleccionar estas figuras femeninas valientes y aguerridas y pioneras en sus áreas, ¿no? Ella, ya cercana a la adolescencia, vivió una situación familiar un poco más complicada. Su papá cayó en el alcoholismo, perdió el trabajo. Era abogado. Sí. Eso es normal. Lo dice un abogado. Sí. Bueno, vivió varias situaciones un poco complejas hasta que finalmente su mamá decide mudarse y se van a vivir a Chicago. Se separa la mamá del papá. La mamá se separa de su papá y se va con las dos hijas, con Amelia y su hermana Muriel, hasta Chicago, donde Amelia finalmente se anota como voluntaria, como enfermera voluntaria en la Primera Guerra Mundial. Ahí ella atiende pilotos heridos en combate y empieza, digamos que ella misma en entrevistas y en biografías comentó que ahí fue picada por el gusanito de la aviación. Porque claro, al estar en contacto con los pilotos, además ahí visita por primera vez un campo del Cuerpo Aéreo Real y digamos que eso la motiva a tomar sus primeras clases de aviación. Claro, aquí estamos hablando el principio de la aviación. Uh-huh. Eran los biplanos. Exactamente. Hechos de madera, con un motor y más nada. Sí, bastante arriesgada la cosa, ¿no? Las primeras clases de aviación de Amelia las recibió de parte de una instructora femenina. Era una mujer. Nita Snook se llamaba. Era una pionera también de la aviación. Que curiosamente no le tenía nada de fe a Amelia, ¿sabes? Ella llegó a comentar como que no. Esta no va para el baile. Sí, porque la notaban como muy impulsiva, quizás, ¿no? Bueno, es que era impulsiva. Sí era. Y era muy valiente también, muy arriesgada. Ella bate su primer récord, algo así como en el 1922, y en el 23 es finalmente que tiene su licencia de piloto y de la Federación Aeronáutica Internacional, siendo la 16ª mujer en recibir
esta distinción. Es o curioso, esta certificación. quizás al ser una nueva rama o una nueva profesión, permitían más mujeres que en otras profesiones. Sí. Ella era la 16ª en recibir la certificación, o sea, no es que no habían mujeres pilotos. Exacto. ¿Por qué Amelia es importante? Bueno, porque era precisamente muy osada y se atrevió a hacer cosas que otras quizás no se atrevieron. En 1927 ya ella era considerada como una de las mejores pilotos de Estados Unidos, en un mundo dominado por hombres. Sí, bueno, y tenía a Charles Lindbergh. Ajá. De hecho, a ella le decían que era como la Lindbergh femenina. Ella es la Lindbergh femenina. Sí, y tenía un seudónimo, le decían algo así como Lady Lindy. Lady Lindy. Ajá, era como un seudónimo cariñoso para referirse a ella como la chica Lindbergh, pues, la versión femenina de Lindbergh. Resulta que en 1928, y esto fue un hito importante para ella en su vida, la llaman para consultarle si quería ser la primera mujer en cruzar el Atlántico, a lo que ella obviamente dijo que sí. Toda esta idea fue de un aristócrata estadounidense que se había comprado un avión trimotor y que la familia no le había dejado volarlo, ¿no? Entonces ella consigue un publicista neoyorquino muy reconocido para que le ayudara a buscar a una mujer que fuese la mujer ideal para volar su trimotor. Este publicista la contacta a Amelia, y Amelia dice, por supuesto que sí, yo misma soy, y así es como ella en junio del 28 despega desde Nueva Escocia. Iban en principio al sur de Gales con muy poca gasolina. De hecho, ellos iban a Irlanda, pero tenían muy poca gasolina y llegan al sur de Gales. Pero efectivamente ella bate un récord en ser la primera mujer en cruzar el Atlántico. A partir de este momento fue cuando ella se le empieza a apodar Lady Lindy, porque digamos que esta hazaña la había hecho Lindbergh 5 años antes. Sí, en el Espíritu de San Luis. Exactamente. Resulta que la amistad que ella hace con este publicista neoyorquino, que es el que la consigue para hacer este vuelo, se fue transformando en otra cosa y finalmente se convierte en su esposo en el año 31. Ellos se hacen muy amigos. Sí. Ella se casa con este señor, George Putnam, que fue su publicista además y le ayudó incluso a publicar su libro, un libro que ella tiene que se llamaba 20 horas 40 minutos. Y bueno, y siempre la apoyó a pesar de lo loca y arriesgada que podía ser ella, ¿no? Sí. Además, un publicista, o sea, es curioso porque él era un tipo de relaciones públicas. Era un tipo de escritorio. Exacto. De escritorio, de restaurantes, etc. Probablemente, de fiestas y cosas así. Ella era una mujer del aire, pues. Digamos que Amelia impulsó la aviación entre las mujeres. Ella organizó, la primera carrera aérea para mujeres en Estados Unidos la organizó Amelia Earhart. Fundó una organización que se llamaba Las 99, con otras pilotos, que entre todas eran 99. Ella fue la primera presidenta de esta asociación. Ella no detenía sus aventuras, en paralelo de que ella iba formando como bases muy estables en lo que era la aviación para las mujeres. En paralelo ella se montaba en un avión, rompía un récord, o sea, era muy inquieta en realidad. Rompió récord de velocidad con el monoplano que tenía, un Lockheed Vega, un monoplano rojito que hoy en día está en un museo bien bonito, por cierto. Debe estar en el de Washington. Hay un museo aéreo que está en el aeropuerto. Ok, bueno, probablemente esté ahí, tendría que verificar esa información, pero las fotos están y es una belleza. Para el año 32 nadie había hecho un viaje solitario por el Atlántico desde Lindbergh y ella decidió, montada en su monoplano, hacerlo y partió desde Canadá aterrizando en Irlanda. Solamente llevaba un termo con sopa y una lata de jugo de tomate. Ella no tomaba ni té ni café. Dudo que eso sea sopa. Eso no era sopa. Bueno, y quizás el jugo de tomate tenía algún aditivo extra para poder con esa adrenalina, quizás, no sé. Con esta travesía ella impuso más marcas todavía. Ella se convirtió con esto en la primera mujer en hacer un vuelo solitario en el Atlántico. La primera persona en hacerlo 2 veces, porque fíjate que ya lo había hecho años antes. La distancia más larga volada por una mujer sin parar. Hasta el momento. Hasta ese momento. Y un récord por cruzarlo además en el menor tiempo. O sea, a ella le encantaban los récords.
Eso es un riesgo. Estamos hablando que era un monoplano y que tenía un solo motor. No creo. No sé, fíjate, no sé. El Lockheed Vega habría que averiguar. Habría que averiguarlo, pero igual es un riesgo. Sí. O sea, estamos hablando que si te caes en el medio del Atlántico no te salva nadie. Y no, y bueno, de hecho, a eso vamos. Ella, fíjate, recibió sus reconocimientos en vida. Ella recibió la llave de varias ciudades. Ella fue votada como la mujer más destacada del año 1932. O sea, no es esos casos de que la reconocieron después de que se murió y le dieron el valor que no, ella pudo vivir ese reconocimiento. Bueno, qué bonito. Vida. Ganó la cruz distinguida de vuelo que la da el Congreso de los Estados Unidos. Fue la primera mujer en recibir este honor. Y una medalla dorada de la National Geographic Society. En fin, o sea, una mujer que acumulaba récords, reconocimientos. Brilló muchísimo. Aventuras. En el 34 ella le anuncia a su esposo, su publicista, tranquilo y pacífico. Decimos nosotros, ¿no? Que para era un loco. Le anunció cuál iba a ser su próxima aventura y le dijo, voy a hacer un vuelo desde el Pacífico, o sea, voy a hacer un vuelo en el Pacífico desde Hawái hasta California. Y de ahí me voy a Washington. 10 pilotos habían intentado esto antes y los 10 se murieron. Okay. Y ella lo logró. Qué bárbara. Era una dura. Cuando aterriza en California, había una multitud esperándola. Ella era una rockstar del aire. Wow. La gente la ovacionaba. Era realmente una rockstar. Era muy cool, Amelia. Qué fino. Ahora, ¿qué le pasó? Bueno, siguió rompiendo sus récords. Ese mismo año hizo el primer viaje en solitario desde Ciudad de México hasta New Jersey. Y ahí ella, con su gusanito de la aviación, que la había picado tantos años antes, ella dice, oye, yo voy a planificar mi próximo viaje que va a ser alrededor del mundo. Pues sin duda era ambiciosa. Y lo voy a hacer por otra ruta. O sea, ella iba a atravesar el mundo por el Ecuador y... Iba a necesitar varios termitos de sopa. Y de juguito de tomate. Sí, el juguito de tomate ese preparado. Bueno, el hecho es que ella hace ese primer vuelo, o sea, hace ese vuelo en un primer intento con un acompañante que era el capitán, ¿cómo que se llama? Fred Noonan. Fred Noonan. Y 2 miembros más de la tripulación, y en un primer intento tienen como un accidente, bueno, el avión sufre algunos daños, regresan el avión... En Pearl Harbor. Sí. Estaban allá en, ¿cómo se llama? En Hawái. En Hawái, regresan el avión a California, lo acomodan, la tripulación dice, no, mira, yo no me voy a embarcar en esto. Al final ella se va sola con Noonan a darle su vuelta al mundo. Y el viaje es increíble. Este fue el último viaje de Amelia Earhart, porque luego de este viaje ella desaparece. Noonan tenía una experiencia de vuelo importante en el Pacífico y por eso él es el elegido para acompañarla en esta travesía. Ella parte finalmente, si no me equivoco, algo así como el 1 de junio, sale de Miami, su primer destino fue San Juan de Puerto Rico, y de ahí vuela a Caripito, aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela, ¿no? Sí, y aterriza en Caripito. Donde se comió un pescado frito probablemente. Seguramente, se tiene que haber comido un pescado frito. Carga de combustible, pasan una noche en Caripito. De hecho, hay unas fotos súper geniales de cuando ella estuvo aquí, que la están ayudando a bajarse del avión. Vamos a postearlas sí. en el Instagram de nosotros. Ajá, en @cosas muy importantes vamos a compartir esas fotos. Carga de combustible y vuelve a partir, bordea todo lo que es Sudamérica, con rumbo a África, al Mar Rojo. Bueno, el hecho es que la mujer vuela hacia Pakistán, luego hacia Calcuta, Indonesia, en junio, algo así como el 27 de junio, para en Darwin, en Australia, donde manda los paracaídas de regreso porque ella dice que no eran necesarios. El grave error, Amelia. No, si tenía toda la razón. Si te caes en el Pacífico no te iba a salvar un paracaídas. Bueno, aquí ella se deshace del paracaídas, se enferma de disentería. De hecho, las últimas fotos de ella en esas paradas, ella se le ve enferma ya, se le ve demacrada, se le ve muy cansada. Esa era la sopa, te lo estoy diciendo. Y el jugo de tomate. Llega a Nueva Guinea en el 29 de junio, ya tenía algo así como 35.000 kilómetros volados. Le quedaban nada más como 11.000 kilómetros por recorrer. O sea, ya tenía ya más estaba de la cerca. mitad, estaba cerca. Y estuvo en comunicación
un poco interrumpida ya hacia el final del viaje. Lo último que se reportó de ella fue de las islas Nakumanu en el Pacífico. Cuando se pierde, ella comenta que había mal tiempo, no sé qué, y se pierde la comunicación y se desaparece. Entonces asumen que pasó por una tormenta y se estrelló. Ella reportó que le quedaba poco combustible. Okay. Entonces pudo haber sido también que se haya quedado sin combustible. El hecho es que se emprendió una búsqueda además que costó algo así como $4 millones buscar a Amelia Earhart. Claro, Estamos hablando que era una celebridad. Es más o menos el mismo caso de la Mona Lisa. Fue considerado un asunto de Estado. Un asunto de Estado completamente. Mandaron, creo que fueron 9 buques, una cosa así, es una exageración para buscar a una sola persona. Eran 9 barcos y 66 aviones buscándola y no hallaron nada. Finalmente dejaron de buscarla. Se construyó un faro en las islas Howland en honor a ella. Sí, porque ahí fue la última comunicación. Ella le escribía cartas a George, a su esposo, al publicista, y en una de ellas en una de las últimas cartas le escribió: por favor, debes saber que soy consciente de los peligros que corro. Quiero hacerlo porque lo deseo. Y dijo: las mujeres deben intentar hacer cosas como lo han hecho los hombres. Cuando ellos fallaron en sus intentos, deben ser un reto para otros. Era valiente Amelia. Se especula muchísimo. Hay unos estudios un poco más recientes que aseguran que se encontraron unos restos en la isla, precisamente en las islas Nukumanu, que los forenses los analizaron, y hay quienes dicen que se trata de un cuerpo femenino y otros que dicen que no. Pero hay una teoría que habla de que Amelia pudo haber caído en estas islas, pudo haber naufragado y haber muerto ahí. Exacto, y sobrevivido como el náufrago. Como el náufrago. Sin el señor Wilson. Exacto. Se tenía el termito de la sopa. Y ya no tenía Noonan con ella porque Noonan simplemente desapareció. De hecho, en los últimos reportes que ella logró enviar, las últimas comunicaciones, ella dijo que Noonan estaba herido, creo. Se escuchaba la voz de Noonan diciendo: desgraciada, me mataste. Bueno, el hecho... Nos mataste los dos. Pero Noonan sabía en qué se estaba metiendo, déjate de vaina. El hecho es que Amelia es uno de esos grandes misterios, una de esas grandes desapariciones. Hay una teoría muy loca que tú me contaste. Sí, yo leí en algún lado que se especulaba que ella había sido capturada por los japoneses para convertirla en espía. Qué loco eso. Sí, inclusive en 1970, una mujer de New Jersey fue señalada como Amelia Earhart, pero resultó que fue toda una estrategia editorial de un periódico. Que ella se hizo pasar por Amelia y tal. Sí, decían que ella era Amelia. Imagínate, no creo. Amelia además tenía unas características físicas bastante particulares porque no era una mujer común y corriente, era una mujer muy alta, delgada, tenía muy, muy buen porte. Era difícil que pasara desapercibida. Claro. Aparte era muy famosa. O sea, estamos hablando de que era considerada la mujer del año. Su cara estaba en todas partes. Exacto. Ok, no era una época como ahora que todo el mundo se conoce y está conectado. ¿Te imaginas el Instagram de Amelia? Sabes que a mí me encanta hacer ese ejercicio de pensar qué postearía fulano de tal si tuviese Instagram. Ese sería buenísimo. El Instagram de Amelia Earhart sería una genialidad. Sí. ¿Y qué aquí en Nueva Guinea? En Caripito. Hashtag que pudiese ser, no sé. Vuelo porque soy libre. Exacto. Así bien cursi. Pero bueno, Amelia yo creo que era cualquier cosa menos cursi. Sin duda era una mujer súper valiente que se le paraba de tú a tú a los hombres más rudos de su época. Y bueno, no podía irse de este mundo de otra manera. Realmente hay personas que es difícil imaginarlas llegar a viejitas y tener una vida tranquila tejiendo y tomándose un tecito contándole a los nietos: mi hijo, yo crucé el mundo. Pobrecita, pues realmente que murió a los 30 y pico de años. 39 años. Tenía mi edad. Tenía tu edad. Y había hecho todo eso. Siento que no he hecho nada con mi vida. No, tú has hecho bastante, tampoco así. No, pero no soy Amelia. Además me da miedo volar. Bueno, pero no todo el mundo tiene que ser Amelia Earhart. Fíjate. Hablando de volar. Este caso es considerado como el crimen perfecto. ¿Okay? Estamos hablando del famoso D.B. Cooper. En 1971,
un hombre vestido con un traje oscuro y una corbata Muy elegante. compró un boleto desde Portland hasta Seattle, Ok. abordó el avión. Estamos hablando de un 727 en el cual iban 36 personas. Ok. ¿Ok? Cuando se sienta en su puesto, agarró y le metió en el uniforme a la azafata. Ya te voy a decir cómo era que se Y llamaba. además eran unas mujeres muy bonitas las azafatas en esa época. Sí, bueno, para ser azafata antes tenías que tener más de 1,70 m. Sí, tenías que cumplir con unas características. Sí. Bueno, la azafata se llamaba Flo Schaffner. Ok. No sé si Flo. Florence. Florence. Entonces, este señor, Dan Cooper, como se Se registró, hizo llamar. le metió un papelito Ok. a la azafata. La azafata pensó que simplemente estaba coqueteándole. Y no le estaba coqueteando. Le estaba avisando nada más y nada menos. Le dijo, señorita, debería chequear lo que le acabo de meter ahí, ¿no? Entonces, esta Flo agarra y abre el papel, y el papel decía que había una bomba, que él tenía una bomba. Nada más y nada menos. En un Y avión, gracias. Sí, y que por favor se sentara al lado de él para explicarle las condiciones de todo este asunto. Claro. Estamos hablando que fue uno de los primeros secuestros aéreos de la historia. La azafata se sienta al lado de él. Él le muestra el maletín que él tenía, lo abre, le enseña que la azafata vio que habían unos cilindros rojos y un montón de cables. Ok. Dijo, ok, hay una bomba. No me está cayendo cuenta. Este No me señor está- tiene no. una bomba y esto es un secuestro, gracias. Ay, dijo, bueno, tengo una bomba. Y decía, en la escala, cuando paremos en Seattle, a cambio de la liberación de los 36 pasajeros, me van a entregar $200,000 en billetes de 20 no marcados. Imagínate tú. Sí, $200,000 de 1971 son como $1,200,000. Poco de plata. Y 4 paracaídas. 4. 4 paracaídas. Ok. O sea, el tipo sabía realmente lo que quería. Sí. Entonces, Estaba planificado, muy bien planificado. muy nerviosos, aterrizan en Claro. Seattle. Mientras tanto, el FBI, luego de que fue notificado por los pilotos, Imagínate ese caos. exactamente, o sea, estamos hablando en el trayecto entre Oregon y Seattle, el FBI se movió, consiguió los 4 paracaídas, consiguieron los $200,000 a través del presidente de la aerolínea. Wow. Obviamente, un avión cuesta mucho más. Claro, ¿no? Y la vida de esas 36 personas adentro, imagínate. Exactamente. Bueno, llega, aterrizan. Ujú. Una azafata le entregó el maletín con los $200,000 a este señor. Él dejó salir a todos los pasajeros sin tocarles un cabello. Estamos hablando que el recuento hecho por la señorita Schaffner es que era un tipo muy bien hablado, muy educado. Es que creo que hasta se pidió un trago mientras esperaba que le trajeran la Exactamente, plata. se tomó 2 o 3 whiskies con soda. Este sí no se caía cuento, este no estaba No, con se un fumó jugo un de tomate. cigarro, esperó ahí. En esa época se fumaban los aviones, señores. Sí. Los aviones olían a cenicero. Horrible. Eso sí me puedo recordar. Bueno, salieron los 36 pasajeros del avión y él le dio las instrucciones a la tripulación. Le dijo, vamos a volar a 3.000 metros de altura, Imagínate, a 170 nudos, con ese nivel de detalle. a la Ciudad de México. Ok. Lo normal es que los aviones vuelen entre 8.000 pies y 12.000 pies porque se ahorra combustible. Ok. Ellos le notificaron a este señor que si volaban tan bajo iban a gastar más combustible y no iban a llegar. Él dijo, no importa, hacemos una parada. La parada iba a ser en Reno, Nevada. Ok. Iban a parar en Reno, Nevada y iban a continuar hacia México. Ciudad de México. Bueno, arranca el avión. Ajá. Después de un retraso y toda esta cosa, el tipo se puso un poco nervioso, dijo, voy a explotar la bomba si no nos vamos. Bueno, arranca. Imagino ese estrés. Imagínate el estrés. Arranca el avión,
él le dice a la azafata que tenía al lado, te vas a encerrar con toda la tripulación y me van a dejar aquí solo. Ok. Imagínate a toda la tripulación pensando, este loco puede explotar la bomba en cualquier momento. Pero no. Resulta que la tripulación empieza a ver que hay un cambio en la presión de la cabina. Ujú. El 727 tenía la escalera trasera. Ok. Este avión, no sé si alguno se ha montado, es esto que te bajas por la parte Por de la atrás. parte de atrás del avión. Entonces ellos ven que hay un cambio en la presión de la cabina y se asoman y no había nadie. Se lanzó. Se lanzó. Qué barbaridad. Se lanzó, se agarró, se pegó con un tirro los $200,000 en el cuerpo. Armó, nadie sabe por qué, canibalizó varios de los paracaídas. Ok. Y armó uno. Tuneó uno y se lanzó sobre las montañas de Washington. Eso fue en 1971. No hubo ninguna pista de D.B. Cooper hasta 5 años después que un niñito que estaba en un parque Ujú. por Washington, en unas montañas, encontró un fajo de billetes. Imagínate. Sí, eran $5,800, medio comidos ya por el tiempo y la las intemperie. Lo llevaron a la policía. La policía inmediatamente envía los números de serie al FBI y ellos constatan que era plata de ese secuestro. Pero a él nunca lo encontraron. Lo único que se encontró fueron los $5,800. Nada, ni rastros de él. Ni rastro. 30 años duró abierta y activa la investigación. Sí, estoy leyendo aquí que hasta el 2016 el FBI tenía abierta la investigación cuando en el 2016, que eso fue hace nada, Exactamente. dijeron como que bueno, que ya, vamos a dejar esto hasta aquí y vamos a ocuparnos de otras cosas. Sí, por supuesto, estamos hablando con un señor que tendría ya 90 años. Qué barbaridad. Ya que más daba, o sea, Pero te voy a decir una cosa, D.B. Cooper, que además no sabemos cuál era su verdadero nombre porque nunca supimos realmente quién era, nunca. cometió el crimen perfecto. Por supuesto. Tuvo que ser muy inteligente porque estos $200,000 que él le entregaron, Ujú. si bien no estaban marcados, Ujú. tenían unas condiciones bien particulares que los mismos agentes del FBI pensaron. O sea, ¿cómo hacemos para Poder ubicarlo después. ubicarlo? Eran billetes de $20 Ajá. emitidos en 1969 por la Reserva Federal de San Francisco Imagínate, o sea. con el serial L. ¡Wow! Qué Y nivel aparte de los detalle. pasaron por una máquina de microfilm. Entonces O sea, tenía tenían fotos de los billetes. de los 10,000 billetes. 10.000 billetes. Ese señor se amarró en el cuerpo 10.000 billetes, se lanzó en paracaídas de un avión y nadie encontró nada más que los 5.000 y pico de dólares que encontró el niñito. Exactamente. Y no se sabe cómo hizo para esconder Sobrevivió ni el cadáver, nada. Sí. nada. Se lo tragó la tierra. Se lo tragó a la tierra, junto con los $200,000. Qué bárbaro. Bueno. Me encanta la historia de D.B. Cooper. Ojo, no estoy haciendo ningún tipo de apología al delito ni al crimen, pero realmente este es un crimen sin Víctima. sin mayores víctimas, ¿no? Obviamente el susto de quienes... Y el que pagó los $200,000. Sí, claro. Que era La aerolínea. Entre la aerolínea, la compañía de seguros que posteriormente le pagó a la aerolínea. Claro. Pero igual, nunca se supo Bueno, yo nada. creo que las víctimas de D.B. Cooper en realidad fuimos todos, porque a raíz de él es que se empezaron a implementar los detectores de metales en los aeropuertos, ¿verdad? Sí, antes volar era como montarse en un autobús. Claro, comprabas un ticket, no tenías ni siquiera que dar... $20 costó el ticket entre Portland y Seattle. Ay, eran otros tiempos. $20 un boleto de avión. $20 un boleto de Y avión. no necesitabas el cuento del pasaporte, la visa. Nada, ¿no? ni siquiera, no tenías que presentar ni siquiera Un ID. un ID. Claro, porque él se registra con un nombre falso. Ajá. Hay que hacerle una película, una buena película. de Sí, D.B. hay Cooper. varias, pero esas películas de televisión de los 90, No. pichache. D.B. Cooper merece una película... Es que yo escucho esta historia y me recuerdo muchísimo de Catch Me If You Can con Leonardo DiCaprio, porque es ese Exacto. tipo de pillos muy Simpático inteligentes. y simpático. Ajá. Sí, porque realmente nadie, ni siquiera la tripulación que estuvo secuestrada todo ese tiempo con él, realmente dijo algo negativo de él, de más allá del estrés, obviamente, de sentir que estás corriendo peligro, pero él no los maltrató, no los insultó, no. Nada.
Frío como un Agarró su témpano. plata Y se lanzó y del avión. desapareció. Exactamente. Bueno, las teorías dicen que tenía que ser una persona con experiencia Ajá. aérea, o sea, experiencia en aviación, Tiene que ser en porque ese nivel de paracaidismo. detalle, claro. Tenía que conocer de tantas cosas que tenía que ser una persona probablemente con un background militar. Había un retrato que hicieron, incluso hicieron el retrato envejecido. Vamos a tratar de postearlo también en nuestras redes, @cosas muy importantes, para que vean. Sí, tenía unos lentes oscuros. Sí, era un tipo cool, D.B. Cooper. Sí. Lo único que encontraron fue la corbata. No se lanzó con corbata. Porque, Se la quitó y la dejó en el avión. Exacto. Fíjate, hasta D.B. Cooper se quita la corbata y James Bond no. No hay nada más incómodo que lanzarse en paracaídas con una corbata. ¿Tú No, te imaginas sí. la corbata así en la cara? Eso le pudo haber arruinado todo el plan. Por supuesto, no puedo ver. Otra cosa, él se No hay nada lanzó. más inútil que una corbata, Federico, vamos a estar claros. Bueno, pero se ven bien, a mí me gustan. Sí, pero son súper inútiles. Sí, él se lanzó de noche. Además, Sí. Ah. Eran las 8 o 9 de la noche cuando él se lanzó del avión. Se Qué bárbaro lanzó este tipo. de un avión civil. Creo que es el primer loco que se lanzó de un avión civil. Es una cosa única. y te digo algo, esto es una época donde no habían GPS. No había nada. Este hombre se lanzó así, allá voy, con sus reales y... Yo creo que a él le salió bien porque no estaba todo realmente tan planeado. Tú dices. Sí, mientras más planeado son las cosas, hay más chance de que salgan mal. O sea, Bueno. si no tienes capacidad de 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 maniobra, exactamente. Bueno, nos encantaría escuchar sus opiniones respecto al destino o cuál fue el paradero de D.B. Cooper. De Dan Que- Cooper. De Dan Cooper, exacto. De estas historias que contamos hoy de misteriosas y famosas desapariciones, bueno, la Mona Lisa, haciendo un recuento, finalmente sí apareció. Amelia no apareció. Amelia no apareció, se presume que hay unos restos que se los están atribuyendo a ella desde hace años, pero es una pelea que hay incluso entre científicos y forenses, están los que dicen que sí, están los que dicen que no. Sí, bueno, pero eso es pelear por una botella vacía. Sí, al final, bueno, por lo menos nos queda en la historia Todo todas lo- sus hazañas. todo lo que hizo, maravillosas. ¿no? Y está esta historia del crimen perfecto de Dan Cooper, el seudónimo de este caballero que se roba esta plata, secuestra este avión y se lanza y nadie más sabe más nada de Sí, él. de hecho hay agentes del FBI que sueñan con que un viejito aparezca un día por sus oficinas y les ¿Sabes diga... quién soy yo? Exacto, no se van a imaginar Y le zumbo un billete. la historia con que el les cereal. tengo. Exacto. Eso sería maravilloso. Sí, pero no Bueno, ahí no- tienes el final de la película. Sería maravilloso. Yo creo que Hollywood está esperando a que suceda algo así, pues realmente si hacen la película no nos estarían contando qué pasó después. No, claro, Nadie lo sabe. se puede hacer una adaptación hasta el momento en que se lance y qué sé yo, pero Bueno, pues, este personaje ha aparecido supuestamente, o sea, este supuesto personaje Ajá. en Prison Break. Ok, Apareció un tipo que supuestamente era D.B. Cooper. claro. Y Y- también debe haber inspirado muchísimos personajes de toda la cultura pop, de estos pillos de la cultura pop que son idolatrados. Exactamente. Bueno, me gusta. Nos quedan varios personajes de misteriosas y famosas desapariciones pendientes. Yo creo que este tema da para una segunda entrega. Y tercera Y también. tercera, y cuarta, y quinta. Bueno, yo creo que esto fue todo en Cosas Muy Importantes. Muy el día de importante. hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @cosas muy importantes, @culturizando, escucharnos en cualquiera de sus plataformas de podcast favoritas. Y todos estos contenidos de los que nosotros estamos conversando los pueden leer en www.culturizando.com. Recuerden comentar, compartir y hacernos sus sugerencias también para que nosotros nos escuchemos en una próxima entrega de Cosas Muy Importantes hablando de lo que ustedes quieren escuchar. Soy Daniel Ormazábal. Y yo soy Federico. Los queremos. Adiós. Culturizando presentó Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico. Culturizando Original. Una producción de culturizando.com.